los cogen, los asaltan, le pegan, de todo. Hay un señor que va con un machete hablando al teléfono. Ya sabe que esto es duro, aquí no se puede estar haciendo mucho reportaje. Eran solo 2 preguntas, señor, nada más. Ya todo el mundo se dio cuenta que usted está hablando conmigo. Esto es el peligro dentro del peligro en un país peligroso. Lo quieren obligar a que se meta a una banda. Aquí me han dicho que es mejor ni parar, porque es la zona en absoluto más dura. A mi peor enemigo no se lo quisiera que ande en este camino. Tienen todos una pinta, vamos, espectacular. Vamos más al fondo, son lugares más peligrosos que se encuentran aquí en el sector de la Venus. Son halcones. Te amo demasiado a mis hijos. Yo los protejo si es posible hasta con mi vida. Mientras 2 agentes en la mayoría de los lugares puede ser suficiente, aquí no. Aquí en estos bares consumen, pero no se dejan ver ellos muy seguido. Este chico. Cuando se entran ahí a la banda no pueden salir. Porque es una zona roja y no somos muchos. Demasiado peligroso. Vámonos porque se está enfadando. No se puede vivir así, atemorizado todo el tiempo, en un país como Ecuador, que ha sido un país libre. Aquí estamos entrando a lo duro. ¿Cómo lo ves? ¿Complicado? Sí. Lo intentamos. ¿Cómo hacemos? ¿Os sigo y aparco el coche por ahí afuera? En el día de hoy tengo el placer de ser acompañado por unos agentes de la policía de Quevedo, una pequeña ciudad de tan solo 200.000 habitantes, cuyo nombre deriva del famoso escritor español Francisco Quevedo y que últimamente en los últimos años se ha transformado en una de las zonas más inseguras seguramente de todo Ecuador. ¿Dónde estamos? Estamos en la región que se llama la región de los ríos, que es una región tropical, chao guapo, y costera, y debido a su terreno así plano y su abundante aguas, por aquí pasan 2 ríos, pues se ha transformado en un centro agrícola bastante importante. ¿Y qué exportan? Exportan 2 cosas, el cacao y la segunda, lo apreciamos aquí, los bananos. De hecho, Ecuador, buenas tardes, es el exportador número 1 de banano de todo el mundo. Tenemos que entender el por qué es tan peligrosa. Pensá que en 2023 se registraron más de 1000 muertes violentas, quiere decir unos 3 por día. Locura máxima. ¿Por qué pasa eso? Pues porque hay 2 bandas criminales o terrorísticas que se están contendiendo el territorio. Está hablando de las bandas de los lobos y las bandas de los choneros. Ahí el señor saluda. No, no saluda, son las moscas. ¿Se están disputando el territorio por el control del narcotráfico? Pues no, eso es lo que pasa en 99% de los casos. Aquí, ¿qué pasa? Que se está conteniendo el territorio por un tema de extorsiones a los comerciantes que vemos aquí y segundo, por los secuestros. Por eso he pedido apoyo policial, porque con esa carita así de buen chico que lo soy, una cámara en la mano en esta zona dura literalmente 10 segundos. De hecho, ya he visto que hay muchos halcones. Cuando hablo de extorsiones, ¿de qué hablo? Hablo de la que se llama la vacuna, llamada pizzo en Italia, que es un cobro ilegal que hacen estas organizaciones a los comerciantes. Es un problema real. Pensad que la Cámara de Comercio aquí de Quevedo ha registrado centenares de cierre de actividad de media y pequeña empresa porque la gente no quiere pagar ese dinero, no puede pagarlo, entonces prefiere cerrar antes de seguir pagando. Una situación de verdad muy dura. Intentaremos ahora meternos allá adentro, hablar con la gente. Me han dicho que es una zona muy hermética, la gente tiene miedo, entonces no sé lo fácil que va a ser. Quédate porque aparte de hacer esta zona, iremos en otras 2, en la Brasil, que dicen ser la más loca en absoluto. Puede ser que no podemos bajar, tenemos solo 2 agentes, que son relativamente pocos por nivel de peligrosidad. Quiero ir, si puedo, también en el centro, no lo sé, va a ser una mañana, una tarde, yo creo, bastante interesante. Agente, una pregunta, obviamente no veis su nombre, su rostro por temas obvios de seguridad, pero le quería hacer una pregunta. Me ha dicho usted que esta es la Venus y es una de las zonas, podemos decir, un poco más peligrosa. Así es. ¿Por qué es peligrosa? ¿Qué pasa por aquí? Hay, no sé, muchos atracos, muchas muertes violentas por guerra entre pandillas. ¿Cuáles son los problemas principales de la Venus? Principalmente aquí se da bastante robo o atraco, como usted le conoce.
Si nos vamos más al fondo, son los lugares más peligrosos que se encuentran aquí en el sector de la Venus. Principalmente aquí se producen los robos o atracos o asaltos, principalmente en las motos. Por lo general aquí la policía en estos barrios andamos siempre en grupos de 3 o 6 personas, 6 policías. Cuando se visualiza una motocicleta con 2 personas, se procede a hacer parar un registro, se verifica el sistema de antecedentes de las personas y de la moto. ¿Crees que puede ser peligroso para nosotros, siendo solo 3, meternos al final de esta calle? ¿Es mejor llamar a otros agentes? ¿Cómo gestionamos un poquito la situación? Si nos vamos más al fondo, sí un poquito más peligroso. Aquí todavía estamos muy cerca de un UPC y el VC, pero ya entrando más a los barrios más al fondo, un poquito más peligroso. Pues una situación, bastante complicada. Sabemos que es un problema eso de la seguridad que podemos ver en muchísimos lugares, pero Ecuador está en uno de los momentos seguramente más duro, más complicado de toda su historia. Me gustaría ahora poder conversar, si es posible, con algún comerciante para entender un poco cómo es su percepción aquí. Buenas tardes. Ayer me fui obviamente al cuerpo de policía, a la comisaría, para pedir apoyo policial, y me dijeron, ningún problema, te lo vamos a dar. Han sido de verdad muy amables, de hecho, muchísimas gracias otra vez al cuerpo policial de Quevedo, pero me dijeron, es bastante probable que no mucha gente te va a hablar si ellos están cerca. ¿Por qué? Porque hay miedo, hay inseguridad, etcétera, etcétera. Algo bastante normal. Vamos a comprar un poco de agua también para mis acompañantes y vamos hablando aquí con la gente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría poder hablar con algún comerciante para entender un poco cómo se vive aquí el día a día. ¿Le puedo hacer 2 o 3 preguntitas? Vale, gracias. Pero desde aquí la gente por lo general no va a hablar mucho. Lo sé. Volvemos atrás porque es mejor ir allá al final de la calle en moto y con mi coche. ¿Por qué? Porque es una zona roja y no somos muchos, la verdad. Mientras 2 agentes en la mayoría de los lugares puede ser suficiente, aquí no, aquí puede ser peligroso. Buenas tardes, ¿qué tal? La gente aquí es un poquito cerrada, ¿no? No sé si es una cuestión de miedo o... Eso sí, ¿Por qué pasa eso? porque por las bandas que hay aquí, ¿Estáis viviendo un momento de inseguridad? sí, aquí siempre, todo el día, toda la noche. He leído mucho sobre todo lo que está pasando aquí, no solo en Quevedo, en todo Ecuador. Y he escuchado también que hay un problema de la que se llama la vacuna. Usted es un comerciante de aquí. Sí. ¿Es complicado para usted? No sé si la paga o no, no lo quiero saber, pero es complicado ver amigos, gente que ha invertido mucho dinero, no en actividades comerciales, que tiene que cerrar porque no puede pagar ese precio. Sí, hay bastantes amigos, vecinos que han cerrado. Bueno, a mí no me han visitado. Bueno, esperamos que no lo visiten nunca. Sí. Aunque ahorita los negocios así no hay gente por la inseguridad, porque si vienen le quitan su teléfono o su pertenencia, nadie dice nada. ¿Por qué está pasando eso? ¿Crees que es un problema de, no sé, atención policial? Hay muy poca, es un problema de leyes del Estado, es un problema... ¿Por qué está pasando todo eso? Le cuento algo, los policías sí trabajan los policías. Ellos lo que hacen es cogerlos, sino que ya el siguiente día salen. Pero pienso que es aparte allá de lo que fiscal, cualquier... Es un problema de leyes, de que leyes. no son no Sí. fuertes, y ellos obviamente hacen su trabajo, pero no pueden. No pueden, no. Ellos los cogen, los llevan, los encierran, pero al siguiente día, 1, 2 días, 3 días ya están afuera. ¿Teme por la seguridad de su familia a vivir aquí en una zona así tan peligrosa? Tuve problemas antes porque lo querían meter a banda a él y yo tuve problemas con... Ya, pero no ahorita, ya hace añitos atrás. Ya. Lo querían obligar a que se meta a una banda, pero yo tuve problemas, tuve que cambiarlo y mandarlo a otra ciudad de aquí mismo del Ecuador, pero... Exacto, ¿qué consejo darías a personas que tienen un hijo, eso, que está pensando entrar de alguna manera en el mundo criminal? Porque, decimos la verdad, es
es muy llamativo, ¿no? Cuando hay muy poco dinero, poco trabajo, entrar en una banda, porque entra dinero y la vida criminal es fascinante para un niño joven. ¿Qué consejo daría a una familia que tiene un hijo que está pensando en eso? Tienes que pensarlo 2 o 3 veces y cuidarlo bastante, porque a veces nosotros los padres, me incluyo, aunque no tengo ahorita el caso, sabemos de que los hijos andan en cosas malas y no lo guiamos para que sigan en el bien. Justamente un muchacho aquí que andaba por ahí asaltando, anoche que lo han matado por allá a las 7 de octubre, dice. Sí. Y es menor de edad todavía. Esto es lo triste, que son niños. Son niños, menor de edad. Y yo le aconsejaba que no anden eso, no anden eso. No que ya cuando se entran ahí a las bandas no pueden salir. Yo tenía que hacer un recorrido aquí con el cuerpo policial y también una entrevista a una persona, eso en una pandilla. Lo mataron antes de ayer con 2 amigos más. Es muy común ver aquí muertos todos los días. Casi sí. Los niños andan con esas pistolas de juguete que sí, que te asusta. Te asustan, que sí, jugando que al ladrón y al policía. Aquí la gente ve y casi, no, nadie ayuda, nadie apoya. Ha habido gente ahí, mayores de edad, que los cogen, los asaltan, le pegan, de todo, los arrastran. Nadie ve. ¿Cómo describiría Quevedo al día de hoy con un adjetivo? Como le denominan siempre, la ciudad de la furia. La ciudad de la furia. Esa es lo que le denomina aquí. Esperemos que un día sea la ciudad de la paz, no de la furia. Muchísimas gracias. Mira un poco cómo son las calles. Son calles bastante anchas. Todas las casas tienen rejas por motivo de seguridad. Muy impactante esta casa en específico. Obviamente no sé de quién es y no quiero decir nada sin tener ninguna prueba, pero normalmente en zonas tan deprimidas, tan complicadas, con niveles económicos muy bajos, es raro ver una casa tan bonita que cuesta tanto. ¿Por qué? Porque si eres una persona, por ejemplo un comerciante de éxito que tiene mucho poder económico, te mueves normalmente a zonas mejores. Entonces es impactante, repito. Eso no quiere decir que la persona que tiene esa casa se dedica a actividades ilícitas, pero puede ser, puede ser. No hay casi nadie. Estamos grabando a la 1 de la tarde, más o menos, y es el primer día de mal tiempo desde que he llegado aquí en la maravillosa Ecuador. Siempre ha sido bastante soleados. ¿Lo veis el chico ese en moto? Joven, va muy rápido, sin casco. Repito, no voy a acusar a nadie sin tener pruebas, pero puede ser uno de los que se llaman halcones. Mirad allá la desolación. No hay prácticamente nada. Estoy hablando un poco aquí de los problemas de los vecinos. ¿Ya? Y por eso han sido muy amables los agentes de acompañarme, porque me han dicho que aquí es bastante fácil que te atraquen, me pueden hasta secuestrar. Ajá. ¿Es verdad, no es verdad? ¿Dónde termina la leyenda y empieza la realidad? Sí, en parte es real. Esa es la realidad que vivimos aquí en el país. Ahora con este gobierno, un buen trabajo que están haciendo la policía con las Fuerzas Armadas, ha parado un poco lo que es la delincuencia. Pero sin embargo, esto continúa. Por eso que están planificando futuros operativos para erradicar con esto. Es un poco difícil, pero sí se puede. En otros países se ha podido. ¿Por qué no aquí en Ecuador? Por ejemplo, El Salvador. El Salvador, con Bukele, imagínense. Claro, claro. Aquí tenemos un tipo que se parece a Bukele, no diga algo, pero le falta un poquito más de apoyo de la Fuerza Armada de la policía. Si nos damos cuenta, Bukele tuvo más mano dura. Eso es lo que le falta un poquito aquí al gobierno. Un poquito más mano dura, que sí se puede erradicar. Aquí la delincuencia, el pillo está pero regado por todos lados. Ya casi la comunidad internacional no nos visita. Hay poco turismo. Y Quevedo es un pueblo que lo han considerado un poco infeccioso de la delincuencia. Se está cada día aumenta y aumenta. Y así estamos viviendo aquí en el pueblo. Usted me ha dicho que ha sido militar. Sí. ¿O es militar? Sí. Imagínate que mañana, como por magia, usted tiene todo el poder posible. Usted es el presidente de Ecuador. ¿Qué harías? La primera medida, ¿cómo se puede resolver este problema? Aquí lo que se puede crear crear más operativos, que sean constantemente, no que sean operativos relámpagos. Para un rato te revisan el vehículo, tienen que ser operativos constantes. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que unirse más y crear, si es posible, otra fuerza
para combatir este negocio. O sea, no se puede vivir así, atemorizado todo el tiempo, en un país como Ecuador, que ha sido un país libre de delincuencia. Usted podía caminar antes a cualquier hora, por aquí ya no puede. No poner en una moto, en un vehículo que se lo secuestran y se lo roban. Un consejo para nuestro gobierno, que deben ser los operativos constantes, permanentes, con más rigor. Y las leyes, la justicia, que sea justicia. Eficaz. Realmente. Porque aquí la justicia es la que está corrompida. El policía, el militar, lo coge al delincuente, lo lleva, lo entrega a la justicia y al día siguiente sale. Yo por él estoy luchando bastante, ¿sí? Por él. Y hasta que él esté conmigo, yo voy a tratar de que mi hijo viva protegido. Tengo otros hijos en mi casa. Soy una de las personas que amo demasiado a mis hijos. Yo los protejo si es posible hasta con mi vida. No me interesa, tampoco les tengo miedo a los delincuentes. Si algún día me escuchan, no me interesa. Yo, a mis hijos, a mi familia, conmigo no se meten. Mi barrio es peligroso, yo vivo cerca de aquí, pero conmigo no se meten. ¿Tiene miedo que llegado a los 13, 14, 15 años por falta de oportunidades de trabajo piense meterse en una banda criminal? No. ¿Crees que puede pasar eso? No puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque aquí lo más importante es la crianza y el cuidado de sus hijos. A toda edad, no solo porque están pequeños, cuando son adolescentes. Esto viene desde abajo ya. El hogar tiene que ser la escuela de la vida. Tiene que criarse a mi manera, a la manera de sus hermanos. No tenemos ningún problema con la delincuencia en la casa. No tenemos ese foco infeccioso en la familia. No hay. Al mismo régimen que yo los he criado a mis otros hijos, lo voy a criar. Estamos yendo ahora hacia el punto más peligroso en absoluto de la Venus, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, que es una de las ciudades más peligrosas del país. Vaya frase, pero es real. Esto es el peligro dentro del peligro en un país peligroso. ¿Veis que me están escoltando ahí delante? Si fuéramos 6, 7, 8 sería bastante más sencillo. Somos, repito, pocos, así que también para un tema de seguridad de ellos, mejor grabar, me han dicho, solo desde aquí sin pasear. Me recuerda un poco los barrios de México, donde el peligro es real. Buenas. El peligro es real, pero no lo ves. No es como Colombia. Bueno, hay también barrios en Bogotá, por ejemplo, que son así. Es muchas veces una criminalidad mucho más presente. Estos dos chicos podéis ver ahí en el palo. Los he grabado exclusivamente porque estoy con la policía, si no hubiera evitado, porque son halcones. En ese caso no quiero decir no, es bastante seguro que lo son. Entonces, una criminalidad bastante escondida. Mirad, es que son años que hago este trabajo, que veo, bueno, es triste, pero sí, lo veo, personas en situaciones complicadas y me sigue sorprendiendo. Tú estás en casa y dices, no me funciona el grifo, no sé, no me funciona eso, y hay gente que directamente no tiene agua corriente, ¿sabes? Mirad esta iglesia, creo que está abandonada, o no sé, está la entrada por lo menos en bastante mal estado. La carretera es un desastre. Mirad aquí, todos los que veis son bananos. De verdad que Ecuador tiene de eso por todos lados. Aquí un camión de seguridad privada, lo vemos allá. Pues estábamos aquí recorriendo un poco las calles de ese barrio y he visto este chico, que eres un gran trabajador por lo que veo, porque tiene las manos. ¿Qué te dedica? ¿Eres mecánico? Me dedico a coger botellas ¿Coger botellas? Sí. Vale, reciclas. y reciclo, exactamente. ¿Tienes un lugar tú donde vivir o estás en ese momento en una situación de calle? Calle, ¿Sí? calle. Verá, siempre me ha gustado salir adelante por mí mismo. Vale. Salgo adelante yo mismo, no es con ayuda de otro o esperanzado de otro. Siempre sale uno mismo. Uno mismo sale adelante, lo que quiere y lo que quiere tener, lo tiene, porque uno mismo quiere tener. A mi peor enemigo no se lo quisiera que anden en este camino. ¿No? No. Que sigan adelante, que luchen, que sigan con su familia, porque yo soy independiente. Andaba con mi familia, pero con mi mamá y mi papá, pero simplemente... ¿Has tenido algún problema y os habéis separado? Se separaron, sí, no sé,
Hubo un tiempo que nosotros estábamos bien cuando era chiquito, estábamos bien para que con mi papá. No nos hacía falta nada, pero entre cambio otro, como que se metió, no sé, el diablo. Cambiaron muchas cosas. ¿Para qué? Llegamos aquí, se cambió, nos arruinamos todo, hasta mi mamá y mi papá se arruinó todito. Nos fuimos abajo. ¿Tú eras más feliz antes, cuando era niño, o ahora que eres un adulto y eres independiente? Bueno, era feliz, toda mi vida era feliz. Hasta ahorita sigo siendo feliz, gracias a Dios, sigo siendo feliz. Te quiero hacer una pregunta un poco personal, si quieres me contestas, si no, no, porque entiendo que no me conoces y tienes un poco de miedo también en contestar, porque aquí están los policías. ¿Eres consumidor de alguna sustancia? No quiero saber ni cuánto, ni qué sustancia, ni nada, quiero solo entender un poco lo que hay detrás de las vidas de las personas que viven en la calle. En el mundo de las drogas sí, me identifico, porque hay muchas personas que han estado en el mundo de las drogas y han salido de la basura, han salido y mírenlos dónde están. Claro, se puede salir de eso. Se puede salir. ¿Y por qué normalmente crees que se entra en ese mundo? ¿Es un tema de tristeza, de depresión o simplemente por curiosidad? ¿Por qué la gente entra? Es para conocer. Para conocer, porque esto es de creer en un poder superior. Esto es algo espiritual. Mi sueño es salir adelante y que mi familia cambie, o yo cambiar y sacar a mi familia adelante. Hay un señor que va con un machete hablando al teléfono y no creo que está muy bien. Aquí veo que hay mucha gente con el machete, creo que es simplemente por cortar bananos, ¿no? Que hay una vegetación aquí increíble, claro. Pero al mismo tiempo puede ser un poco peligroso, porque si te se va la olla ya tienes un arma importante en la mano. Una arma blanca. Claro, claro. Es un episodio muy diferente de lo habitual. Es que la situación requiere todo eso. Mira este chico. Está ahí medio enfadado. Buenas, ¿qué tal? Estaba ahí gritando con el machete en la mano. Buenas. Cuando pensáis a los criminales tenéis que poneros un poquito en su cabeza, ¿vale? Tenéis que mentalizaros en un niño de 13, 14 años que no tiene nada, que todos los días lucha, que tiene problemas probablemente en casas bastante gordos y ve en las pandillas, aparte algo fascinante, una posibilidad, una manera de salir, ¿no? de esta desesperación. Y siendo un niño no entiende que la mayor parte de las veces es la peor de las opciones, porque termina, como siempre decimos, o muerto o preso. Barcelona, aquí lo tenemos, barcelonista. Pequeño homenaje a el mejor team de fútbol del mundo. No lo sé, no me gusta el fútbol, pero bueno, vivo en Barcelona, entonces le tengo un cariño especial. Aquí estamos entrando a lo duro. Me han dicho que es mejor ni pararnos, porque es la zona en absoluto más dura y se nota. No se querían parar aquí, mira. Se ve muy potente. Ellos me han dicho, paramos donde te decimos nosotros. Que aquí en el barrio todo el mundo se dio cuenta que usted está hablando conmigo. Sí. Aquí es No se preocupe. demasiado peligroso. Vale, no se preocupe. ¿Te puedo hacer dos preguntitas solo sobre el barrio? Si quiere que no se vea la cara ni nada. ¿No? Vale. Gracias. No, eso ¿No? no me meto en eso, porque usted sabe mi ciudad. Claro, entiendo. Gracias. ¿Qué tal, hermano? Nadie quiere contestar. Sí, que aquí estoy duro. Ellos saben. Lo sé. Me lo han dicho, pero no pensaba tanto, ¿sabes? Aquí estoy duro. Aquí estamos Ya. como en Brasil, más o menos. Ya, ¿entiendes? Colombia, ¿no? ¿Sabes? Sí. Ya, Ellos ya. saben que esto es duro. Aquí no se puede estar haciendo mucho reportaje. Claro, Esto es bien delicado. claro. Por Y eso- si la gente habla, luego Ya. hay problemas. Vale. Gracias, chao. No, ahí no. ¿No? Vale. Ok, no se preocupe. Ya. Gracias. Bueno, os enseño un poco la zona y poco más porque veis que nadie quiere colaborar. Ahí al final hay unos chicos todo mirando. Esta es literalmente la zona más dura. Hola, ¿qué tal?
Hay unos niños aquí jugando, ¿ves? Que saludan a la policía. Esto es bonito porque, sobre todo en estas zonas, muchas veces los niños crecen con la idea que las autoridades son malas y eso, darle la mano o decirle algo cariñoso, yo creo que puede ayudar a que cambien un poco la mentalidad. ¿Veis que no hay prácticamente nadie? Sí, sé que es de los duros, ya. Está tomado. Ah, está tomado. Ya. Vamos a complicar la vida. ¿Sí? Está tomado. Bueno, está complicado. Eran solo 2 preguntas, señor, nada más. Está tomado. Está borrachito. Vale. ¿Todo bien? Vámonos porque se está enfadando. Es un señor un poco borracho. El problema no es él, obviamente. Es que hay muchos otros chicos y aquí estoy seguro que las armas... Vamos, hay varias. Pues nos ha echado prácticamente. Venía con una cara y no, Miguel, no enfoque por aquí, vete para allá. Pues vámonos, va. Es que tienen todos una pinta, vamos, espectacular. Mira esta chica, qué buena. Ahí va. Muy bien, ¿eh? Felicidades. Gracias. Aquí estamos en la calle principal. Mirad el chico, sin casco, joven. Otro sin casco, son todos sin casco. Empiezo a pensar que no es obligatorio, simplemente que los agentes lo utilizan por tema de seguridad, que es obvio, que pero no es legal, porque no puede ser que no haya nadie con el casco, nadie. Dejamos el coche aquí atrás, estamos al lado del Parque Central. Hola, ¿qué tal? Ha sido un día bastante intenso y hemos visto que es muy complicado hablar con la gente por una cuestión de miedo, nadie se quiere exponer y yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué una persona como usted, como su compañero, decide entrar en el cuerpo policial y trabajar sobre todo en una de las ciudades más inseguras? ¿Por qué pone su seguridad delante? ¿Por qué no mejor hacer otra cosa más tranquilo, sabes? Y no arriesgarse tanto. Yo entré a la policía por vocación, para servir al país, al Ecuador, ¿no? Y más que todo, para mí, no hay mejor trabajo que ser policía. El mejor trabajo que pueda haber elegido, sí, es lo mejor para mí. ¿Por qué? Nacional. Como digo, tengo esa vocación de servir a la gente, a los ecuatorianos. Entonces, decidí ser policía, formar parte de la institución. Y aquí me tiene, trabajando en la Policía Nacional. Ya llevo 10 años en la institución. ¿Cómo manejas un poco la presión en el momento de trabajar? Porque seguramente hay muchísimos momentos, ¿no?, de mucha adrenalina, mucho miedo. ¿Cómo supera usted todo eso? Trato de mantener siempre la calma. Tener la calma, estar enfocado en lo que tengo que hacer y no confiarme en lo que entro en algunos barrios peligrosos. Siempre estoy alerta y confío más todo en mis compañeros. ¿Qué le gustaría que se cambiara un poco del sistema? Porque algo sabemos que falla, porque si no, no estaría en una situación ahora tan complicada. ¿Cómo crees? Entiendo que es un problema muy complicado y no hay una solución sencilla, pero ¿qué se podría hacer para mejorar un poco la situación de Ecuador? Debemos tener el respaldo total lo que es del gobierno. Sobre todo deberían cambiar las leyes, porque las leyes en nuestro país es demasiado garantista, pero no a las víctimas, sino a los victimarios. Y todo ciudadano ecuatoriano que quiere ingresar a la Policía Nacional, que lo haga por vocación, no por un beneficio económico, no por vocación, que sea de corazón el servir a la gente del Ecuador. El que tiene el sueño, aplique a los cursos y cumpla su sueño de ser policía. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado una vez que termine su servicio en la policía? Por mi honradez, mi respeto hacia las demás personas, tanto a los civiles como dentro de mi institución, el respeto hacia los superiores y a los menos superiores también. Muchísimas gracias. Con estas palabras, yo creo maravillosas, cerramos el episodio. Otra vez gracias al cuerpo policial
de la ciudad de Quevedo han sido muy amables, me han guiado en todas las zonas un poquito más inseguras de esta ciudad. Espero que os haya gustado, para mí ha sido muy emocionante y como siempre nos vemos en el próximo episodio.